Buenas tardes. Tengamos todos y todas, las personas que estáis viendo aquí esta sesión que culmina una serie de actos que han tenido que ver con la celebración de los 20 años del Centro Asociado de la UNED de Tudela como tal, 30 años ya en Tudela y 10 años de la Cátedra de Calidad Ciudad de Tudela y del Centro Tecnológico. Hemos hecho distintas, como saben o como sabéis, distintas actividades y esta es la última. La razón de esta actividad tiene que ver con una conversación que tuve precisamente con la madre de Aitana, en la que me decía que algunas editoriales le comentaron que los jóvenes estaban leyendo poesía, estaban leyendo más poesía y más filosofía. Empecé a mirar un poquito esto, efectivamente empecé a ver esto y encontré un par de ensayos en los que de alguna forma yo buscaba una respuesta a por qué se está leyendo más poesía y más filosofía, y parece que de alguna forma en esto de la sociedad, la crisis de la posmodernidad, en una sociedad en la que hemos pasado de una serie de planteamiento de valores, buenos o malos o regulares, a que esos valores, entre comillas, puedan desaparecer o ya no estén ahí, y no emergen o están buscando la emergencia de otros valores. Y esa emergencia de esos otros valores pues van un poquito ligada a la lectura. Siempre cuando uno busca algo, ahí están los libros, se ha escrito tantas cosas desde Platón o Aristóteles, ¿verdad? O desde los poetas, desde Homero, se han escrito tantas cosas que solo con leer uno puede configurar muy bien una respuesta a esa ausencia de valores, ¿no? Me acompañan en la mesa Pepe Alfaro, a mi izquierda, que es maestro, licenciado en Filología Hispánica, escritor y colaborador en prensa y autor de 12 poemarios y distintos premios. No los voy a citar, pero un montón de premios, y representa un poquito a la persona joven de cierta edad. Joven de cierta edad. A mi derecha está Aitana Monzón Blasco, que presentó hace no mucho tiempo aquí un libro, un poemario personal, Dormir a la Belle Étoile. Ella está estudiando filología inglesa en Zaragoza y pues una persona que está empezando a escribir, ¿no? Está leyendo muchísimo, es una gran lectora, pero está empezando a escribir. Y por último, a mi izquierda, no por último, sino simplemente ha tocado así, Rafa, a mi izquierda, un profesor del centro de la UNED, de aquí, es licenciado en Filosofía en Letras, profesor del centro, y también profesor en el Benjamín de Tudela. Durante muchos años ha dirigido el Instituto de Cintruénigo y ahora ya está aquí en Tudela. Poesía como resistencia a la sociedad líquida. Decía Bauman que la sociedad, como he hecho en la introducción, de alguna forma pasa a ser líquida. Incluso la política es líquida. Los políticos están respondiendo a lo que creen que la sociedad está demandando y no hay una estructura de valores que soporte esto. Y en una ponencia que formó parte del segundo encuentro del lenguaje Ciudad de Palabras, celebrado en la Universidad de Castilla-La Mancha, escrito por Antonio Rodríguez Jiménez, decía una cosa muy interesante que les quiero comentar. Las leyes del mercado, las normas sociales, las relaciones personales, el deber o los prejuicios éticos se van diluyendo, de forma que nuestro concepto del mundo se licúa también, y hasta la política es líquida, lo que les decía. Un mundo basado en la brevedad que se resiste a lo duradero, de ahí la fugacidad. Vivimos de forma acelerada a un ritmo frenético que exige a cada momento novedades. Hay aversión por la vejez y la negación del paso del tiempo en forma de eterna juventud. Eso lleva a un colapso y nuestro concepto de civilización comienza a dar muestras de cansancio y en algunos momentos, en vez de avanzar, parece involucionar o simplemente pervertirse. Estamos quizá ante los signos de derrumbe, de colapso de la Ilustración en su sueño de extender la razón, del pensamiento crítico y la cultura. Este colapso se produce a varios niveles. Por un lado, ha sucumbido ante la lógica de la búsqueda de consumidores y no ciudadanos. Dice Noam Chomsky, que un consumidor desinformado tomará decisiones irracionales, decidirá adquirir objetos que no necesita sin ninguna lógica
y eso favorece el consumo. Eso también afecta a la literatura, ya que el consumidor ha sustituido al lector y, por otro lado, ha fracasado porque en un mundo globalizado y en pleno siglo XXI no ha llegado a todas las partes. La cerrazón, el irracionalismo y la barbarie campan a sus anchas de nuevo por el mundo, tanto en países occidentales como orientales, tanto en sociedades laicas como en religiosas. Filosofía y poesía y resistencia. Andrés García Cerdán, en La muerte del lenguaje, para una poética de lo desconocido del año 18, afirma: nuestro mundo, por llamarlo de alguna forma, de hoy, principios del siglo XXI, ha sido despojado de su música. Nos conformamos con un lenguaje que, además de no ser nada, es un patético reflejo de lo que el lenguaje prometía ser. Lo que llamamos lenguaje es hoy una falsificación y una pobreza insoportable. Asistimos a esta indigencia generalizada en todo, en lo político, en lo psicológico, también en el profesor, en el científico, que se mueven en 200 palabras, 140 caracteres, 200 palabras que son mentira y falsedad. Los productos comerciales que se venden como paradigma de nuevo son viejos. La homologación y vulgaridad de nuestra naturaleza, simplificación de nuestro estar en el mundo, la destrucción del mundo que se ejerce con toda serenidad. No quiero ser apocalíptico. Adorno decía: escribir poesía después de Auschwitz constituye una forma de barbarie. Está claro que la poesía ha habido, y de gran calidad desde entonces, pero ¿es posible resistir a este mundo a través de la poesía? Un poco para Aitana había buscado un artículo, lo digo para que pueda generar luego un cierto debate. La poesía está ya en las redes, las nuevas formas de vehicular la poesía. Miles de jóvenes se apuntan a un género que ha encontrado una nueva forma de difusión fuera de los salones. La nueva poesía vive entre tatuajes y YouTube. Andrea Aguilar, el 25 de julio del 14. Y se pregunta sobre la temática. Luna señala las frases breves, la hibridación del género que resulta desenfadado e íntimo. Es curioso que ante tanta tecnología la nueva poesía trate temas muy viscerales. También hay mucho feminismo, decía este autor. A los 15 años no es raro escribir poesía, pero en la era de Facebook esa poesía se comparte y se comparte en Facebook. Apunta Leo Celada, un peruano que está escribiendo en redes sociales e invita a hacer encuentros literarios en Madrid. También me llamó la atención otra cuestión, y es que hay un público joven receptivo ante la poesía, sin miedo a fórmulas nuevas, híbridas, las que decía con las redes, experimentales y deudoras de las vanguardias. Es un fenómeno juvenil. Es joven porque esa generación que entiende la red y ha crecido con ella posiblemente va a encontrarse con que desaparezca cuando cumplan años, que esos productos de la red desaparezcan cuando cumplan años. Hay muy buenos jóvenes premiados que empezaron en Internet, como Berta García Faet o Guillermo Morales, dice Guillermo Pardo, poeta que puso en marcha en 2004 un festival de cosmopoética. También un proyecto de un mexicano, se llama Eugenio Tiselli, habla de nuevas ideas relacionadas con la tecnología próximas al arte. Él, en un programa, para que veamos un poco, en un programa de ordenador, hizo que lo genera para componer un poema a través de un sistema que traduce un primer verso al inglés y busca sinónimos que va retraduciendo en distintas combinaciones. Es decir, ya no se genera esa poesía, sino que es casi el ordenador el que lo hace. Bien, y por último está el planteamiento que han dado las Reyes, que es el planteamiento de la democratización de la poesía. Ya antes, cuando alguien conseguía publicar, era un hito. En estos momentos publicar es muy sencillo. Basta con echarlo a la red y ya pasa teóricamente a ser arte. Hay una rotura del statu quo, sobran los ejemplos de poetas que eran desconocidos y muy jóvenes antes de ser conocidos. Por ejemplo, Claudio Rodríguez, que con Don de la ebriedad se alzó con el Adonis con 19 años. También Neruda, a los 20, si se recuerdan, sacó 20 poemas de amor y una canción desesperada. Pero Luna aporta un matiz importante en esta diferencia entre Neruda y Claudio Rodríguez. Antes, el reconocimiento que recibían los poetas que despuntaban venía de los que ya estaban.
Hoy la poesía está llegando a otros sitios, en una especie de fenómeno. A ella la pararon en el Festival de Sonar unos anónimos seguidores de Instagram y reconoce que cuando alguien hace poesía y nada menos que 20.000 personas le leen en un clic, esto ha cambiado. No es que los textos sean peores o mejores, es que hay un gran megáfono y antes estos movimientos de renovación no llegaban al público, tardaban mucho en llegar al público, en estos momentos son inmediatos. Bien, yo con esta reflexión no quiero ser apocalíptico, todo lo contrario, simplemente es ver que hay una necesidad de respuesta, y este es el sentido de este acto, a un planteamiento. Nosotros hace ya 10 años estamos con el tema de la crisis de la posmodernidad, hemos traído filósofos, hemos traído psicólogos, sociólogos, hemos hablado de crisis, y yo creo que es la primera vez que planteamos una respuesta a través de la poesía, en este caso, y ese es el sentido de esto. Entonces yo voy a devolver a mis compañeros la palabra. No sé si he sido muy apocalíptico, pero bueno, simplemente he pretendido hacer una introducción. Venga, Rafa, gracias. Muy bien. Oye, buenas tardes. Gracias en primer lugar a la UNED, que es mi casa, como ha dicho Luis, y a Luis en particular por su empecinamiento en que esté yo aquí. Que, bueno, como decía Cervantes, la poesía, en mi caso también, o tampoco, es la gracia que quiso darme el cielo. Yo la poesía la conozco más como lector, como profesor, me encanta, pero alguna poesía de circunstancias, animado por Pepe y por otros amigos, y poco más en mi caso, pero sí me gusta mucho. Oyendo el otro día en una entrevista a Joan Margarit, que es un poeta catalán, el más leído en lengua catalana, decía que había dado una charla en Madrid y a esa charla habían asistido unas 100 personas y él estaba tranquilo porque le habían dicho, tú tienes 2 horas por delante y puedes hablar de lo que quieras. Y dice, yo estoy siempre tranquilo porque cuando viene gente a oír a mis charlas o mis recitales de poesía, sé que es un público entregado y que no se va a ir. O sea que también confío en que esta tarde ocurra lo mismo. Yo de lo que voy a hablar fundamentalmente es de las motivaciones de la poesía a través de la historia, o por lo menos de las lecturas que yo conozco, y seguro, en cuanto Pepe y Aitana tomen el relevo, confirmarán que la mayoría de las motivaciones que yo menciono, que son en torno a media docena, siguen estando vigentes en la actualidad. Y vamos a intentar demostrar que no eres tan apocalíptico, como decías en la introducción. En el inicio, si hubiera estado María Ángeles, hubiera discutido un poco con ella. Pero bueno, como no está. En el principio fue la lírica. María Ángeles sostiene que no, pero bueno. O no. Quizá fuera el mito o la leyenda. Pero, en todo caso, las primeras muestras líricas aparecieron vinculadas a lo litúrgico, a la expresión de sentimientos o a acompañar las labores del campo y los ciclos de las cosechas. Así ha ocurrido cultura tras cultura. Qué grande es la alegría cuando se hallan los restos antiguos de una estatua mutilada o de la decoración de un trozo de ánfora. El poeta Ezra Pound intenta recrear el misterio de la aparición de un fragmento de lírica griega en el poema titulado Papyrus, ficticiamente atribuido a Safo de Lesbos, y lo hace con 3 versos, cada uno de ellos con unos puntos suspensivos. Spring, too long, gongula. La belleza de la forma como reflejo de la belleza con mayúscula contenida en los versos. Sí parece más evidente que la poesía oral precedió a la culta. Y si de aquella se recogieron menos muestras documentales, no es por su inexistencia, sino por no considerarse de tanto prestigio. Pero lo que es innegable es que tanto al emperador como al villano les gustaba o componer, o recitar, o escuchar poesías, bien en solitario, bien en grupo. No es fácil localizar el momento del paso de la lírica popular romana peninsular a la lírica popular romance, ya hablando de lírica en
nuestra península, porque existe un hilo de continuidad innegable. Y son los poetas árabes y hebreos que vivían en España quienes ilustran esa doble continuidad entre lo oral y lo escrito y entre lo culto y lo popular. Uno de ellos, nuestro Yehuda Halevi. Una alegría similar a la sugerida por el poema Papyrus debió de sentir el erudito húngaro Samuel M. Stern en 1948, cuando pudo traducir la primera de las jarchas conservadas de principios del siglo X, escrita por Joseph el Escriba. Tant amare, Abib, tant amare, enfermiron huelios nidios, ya duelen tan male, tanto amar, amado, tanto amar, enfermaron los ojos enfermos, ya duelen con tanto dolor. Versión esta castellana de Rafael Lapesa. Este descubrimiento desmontó la idea de que toda la lírica peninsular tenía origen provenzal. Las jarchas mozárabes, engastadas en las cultas moaxajas a modo de humilde joya, suelen estar puestas en boca de una doncella enamorada que cuenta sus inquietudes amorosas por la ausencia del amigo, al-Habib en árabe, o a su madre o a sus hermanas. Y la expresión de los sentimientos, no necesariamente amorosos, es una de las líneas, de las motivaciones que mencionaba al principio, de continuidad lírica que pervive hasta nuestros días. Y nos lo confirma, entre otras muchas muestras que podía haber elegido, pero a mí me gusta especialmente este poema de Agustín García Calvo, que, bueno, si lo escuchamos en la voz de Amancio Prada, pues gana muchísimo más. Libre te quiero, como arroyo que brinca de peña en peña, pero no mía. Grande te quiero como monte preñado de primavera, pero no mía. Buena te quiero como pan que no sabe su masa buena, pero no mía. Alta te quiero como chopo que en el cielo se despereza, pero no mía. Blanca te quiero como flor de azahares sobre la tierra, pero no mía ni de Dios ni de nadie, ni tuya siquiera. El surgimiento de la lírica es poligenésico, surge en variados espacios y en tiempos diversos a partir de un caldo de cultivo común. En la península ibérica de la Edad Media se ve por la presencia de la poesía mozárabe, las jarchas, de la lírica galaico-portuguesa, las cantigas o los villancicos castellanos, mientras todas ellas que tienen un sustrato compartido. Y también se podría rastrear incluso ejemplos documentales en lengua francesa, catalana, alemana, en toda Europa. Con las cantigas de amigo o con los villancicos nos introducimos en otra de las motivaciones, la primera el amor, recurrentes de la poesía, el ámbito de la naturaleza. No pensemos en un elemento meramente ornamental, sino en un fuerte vínculo con los sentimientos de los personajes, olas del mar, fuentes, ramos floridos. Sirve como confidente, en papel similar al de la madre, como momento del día en que se goza de los amores, en las albas o en las albadas, como entorno de espera o de seducción, la fontana, el rosal, el rosel, el vergel. Y aquí cabe encajar una amplia línea de composiciones relacionadas con labores agrícolas o épocas de cultivo, siegas, siembras, marzas, mallas, canciones de vareo, sin olvidar las alusiones a romerías locales o festividades emblemáticas como San Juan, cuando se va a coger el trébole. Ese gusto por lo natural se trasvasa sin transición al romancero, género autóctono que combina lo épico y lo lírico. El mes de mayo tiene un protagonismo significativo, por ejemplo, en el popular Romance del prisionero. Y sería interesante conversar con el poeta leonés Antonio Colinas para que nos dijera de dónde surge este maravilloso poema en alejandrinos blancos. La vibración, sin duda, nos va a resultar familiar. Aquí, en estas riberas, donde atisbé la luz por vez primera, dejo también el corazón. No pasará otra onda rumorosa del río, no quedará este chopo envuelto en fuego verde, no cantará otra vez el pájaro en su rama, sin que deje en el aire todo el amor que siento. Aquí, en estas riberas que llevan hasta el llano la nieve de las cumbres, planto sueños hermosos. Aquí también las piedras relucen,
piedras mínimas, miniadas piedras verdes que corroe el arroyo, hojas o llamas, fuegos diminutos, resol, crisol del soto oscuro cuando amanece lento. Qué fresca placidez, qué lenta luz suave pasa entonces al ojo, qué dulzura decanta el oro de la tarde en el cuerpo cansado. Hojas o llamas verdes por donde va la brisa, diminuto carmín, flor roja por el césped, y entre tanta hermosura rebosa el río, corre, relumbra entre los troncos, abre su cuerpo al sol, sus brazos cristalinos, sus gargantas sonoras. Aquí, en esta ribera, donde atisbé la luz, por vez primera, miro arder todas las tardes las copas de los álamos, el perfil de los montes, cada piedra minúscula enjollada del río, del dios río que llena de frutos nuestros pechos. Aquí, en estas riberas, donde atisbé la luz, por vez primera, dejo también el corazón. A veces la poesía se pone triste y aparece como medio de expresión del dolor por la pérdida de alguien querido. Entramos en la tercera de las motivaciones. Si en el libro de Buen Amor el arcipreste de Hita lamenta de manera muy expresiva la muerte de su alcahueta Tortaconventos, con las coplas de Manrique la elegía alcanza una de las cimas más sublimes. Comunicaciones y transportes van facilitando día a día el intercambio de personas e ideas. La llegada de Cristóbal Colón a América supone un hito en los libros de historia, pero también la conversación entre el poeta catalán Juan Boscán y el embajador veneciano Andrea Navallero en Granada tiene unas connotaciones similares. A la rigidez del octosílabo castellano, el gusto por la poesía italiana va a traer la flexibilidad de las combinaciones entre versos de arte menor, heptasílabos, y arte mayor, en decasílabos. Boscán, y ya previamente incluso el marqués de Santillana, había realizado un primer acercamiento al soneto, pero es Garcilaso de la Vega quien lleva a su plenitud el uso de los nuevos metros y estrofas. De nuevo el amor como proceso psicológico vivencial, reflejo de la propia experiencia vital del poeta toledano, y la naturaleza, ahora idealizada a través del tópico del locus amoenus, vuelven a adquirir protagonismo. La amplia cultura del poeta soldado le permitirá además usar los mitos clásicos en beneficio muchas veces de la autobiografía amorosa del autor. Y los grandes tópicos, como el ya mencionado de la naturaleza idealizada o el carpe diem, que en el soneto 23 se ha convertido en un modelo ampliamente imitado. Ya se ha mencionado el romancero como ejemplo de género literario autóctono. Otros se pueden mencionar, como la novela picaresca o la comedia española barroca, con Lope de Vega al frente. Pero ahora quiero referirme a otro, la mística, que cultivaron con excelencia San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Ávila. Aquí la poesía se arriesga con lo inefable, con lo que no admite traducción al lenguaje humano, y que, sin embargo, se ve obligada a acudir a la palabra para intentar acercar al lector una experiencia única, la de la unión del alma con Dios. Poesía ascendente, intuitiva, que quiere expresar el entusiasmo de la unión. Mi amado, las montañas, los valles solitarios nemorosos, las ínsulas extrañas, los ríos sonorosos, el silbo de los aires amorosos, la noche sosegada, en par de los levantes de la aurora, la música callada, la soledad sonora, la cena que recrea y enamora. Todavía hoy hallamos un premio mundial de poesía mística organizado por la Fundación Fernando Rielo. El barroco poético suele repetir los motivos temáticos del periodo renacentista anterior, aunque estirándolos, dándoles la vuelta, exagerando o resaltando la beta humorística. Esta faceta no es nueva, aparece tanto en la vertiente culta como en la popular, aunque adquiere ahora un vuelo destacado. Letrillas como Poderoso caballero es don dinero o el soneto dedicado a un hombre que tenía una gran nariz está en la mente de todos. Quevedo brilla con maestría en esta aventura, donde no deja a nadie sin su incruenta lanzada a políticos corruptos, mosquitos, médicos, mitos clásicos, maestros de esgrima, poetas culteranos, mujeres maquilladas, hasta las relaciones entre Cataluña
y la monarquía del siglo XVII. Como está el asunto tan de actualidad, y yo soy de Barcelona, pues me ha parecido oportuno repescar una de las décimas a la monarquía de aquella época. Dice así, y nos va a resultar muy familiar todo lo que menciona. Cataluña, lastimada con marciales desafueros, suplicando por sus fueros, está ya desaforada, que suele tal vez, negada a los vasallos la audiencia, apurarles la paciencia, e irritada la lealtad, perder a la majestad el respeto y la obediencia. No le fue a la zaga Góngora sublime en sus poemas mayores, con los que contrasta su vena satírica y burlesca. Sobre el siglo XVIII, cívico e ilustrado, la poesía suele pasar con prisas. En nuestro país se entendió más como un medio para promover las ideas del periodo y resulta algo fría en muchas ocasiones de circunstancias. Deberemos esperar al romanticismo para que reciba un nuevo impulso, nuevamente con el amor y la naturaleza, adquiriendo renovado protagonismo. Bécquer y Rosalía de Castro vuelven a beber del fecundo manantial de la poesía tradicional, aunque cada uno contribuye al desarrollo de nuevas vetas antes no muy exploradas. El sevillano con la reflexión metapoética, con esas rimas que van a la búsqueda de la esencia de lo poético y se les fuma, reconoce que es algo intangible, sueño, ilusión, mientras la poesía gallega apuesta por una poesía social, sensible y crítica, y ambas líneas van a tener una continuidad larga, y aquí he recogido una muestra de Pepe Hierro, de José Hierro. Con las piedras, con el viento, hablo de mi reino. Mi reino vivirá mientras estén verdes mis recuerdos. ¿Cómo se pueden venir nuestras murallas al suelo? ¿Cómo se puede no hablar de todo aquello? El viento no escucha, no escuchan las piedras, pero hay que hablar, comunicar con las piedras, con el viento. Hay que no sentirse solo, compañía presta el eco. El atormentado grita su amargura en el desierto. Hay que desendemoniarse, liberarse de su peso. Quien no responde parece que no se entiende con las piedras, con el viento. Se exprime así el alma. Así se libra de su veneno. Descansa, comunicando con las piedras, con el viento. El modernismo va a resaltar el colorido, lo sensorial, la metáfora brillante, el léxico imposible, famoso verso de Darío, que púberes canéforas te ofrenden el acanto, que decía alguno, solo entendía el qué en ese verso. Y permitirá aflorar a poetas de todo un continente, hasta entonces poco conocidos. Rubén Darío, como digo, es la punta de lanza de este benéfico ejército y la belleza con mayúsculas va a ser su referencia. Con las vanguardias hay un retorno a lo lúdico, al juego, a la poesía como puro entretenimiento, otra motivación constante. A veces un punto provocador, no bien entendido en su momento, pero que permitió a la lírica alcanzar nuevas cotas. El mundo del sueño, lo irracional, el absurdo, la ausencia de lógica, aunque tenía ya muchos cultivadores avant la lettre, se imponen en primer plano, nunca mejor dicho, por el desarrollo paralelo del cine en esa época. Futuristas, dadaístas, cubistas, surrealistas, creacionistas invaden espacios de otras artes y logran no solo empatar al burgués, sino causar la admiración de quien relee muchas de sus obras. Y he seleccionado un fragmento de un poeta creacionista chileno, Vicente Huidobro, de un poema titulado Altazor. Y dice así: al Oritaña de la Montazonte, la violondrina y el goloncelo, descolgada esta mañana de la lunala, se acerca a todo galope. Ya viene la golondrina, ya viene la golonfina, ya viene la golontrina, ya viene la goloncima, viene la golonchina, viene la golonclima, ya viene la golonrima, ya viene la golonrisa, la golonniña, la golongira, la golonlira, la golonbrisa, la golonchilla, ya viene la golondía, y la noche encoge sus uñas como el leopardo. Ya viene la golontrina, que tiene un nido en cada uno de los dos calores, como yo lo tengo en los 4 horizontes. Viene la golonrisa, y las olas se levantan en las puntas de los pies. Poesía como reflejo del sentimiento amoroso.
poesía reivindicadora de los valores de la naturaleza, poesía de alcance social, arma cargada de futuro, como expresión de la lejanía de la patria por la imposición del exilio, poesía angustiada por la desaparición de un ser querido, poesía lúdica como juego, diversión y entretenimiento. Todas esas sendas confluyen en la maravillosa generación del 27, también conocida como de la amistad, truncada por la guerra, cuyos autores bebieron del sabio magisterio de Antonio Machado o de Juan Ramón Jiménez. ¿Y a partir de ahora qué? Aitana y Pepe tienen algunas respuestas. Es pronto para saber qué permanecerá en los manuales de literatura poética. Se necesita el paso del tiempo para que vaya decantando el metal precioso de la ganga. Lo que permanece, sin duda, son las distintas motivaciones. ¿Para qué la poesía? ¿Tiene sentido su existencia en nuestro mundo globalizado, vertiginoso y cambiante? Por lo que hemos oído, la respuesta es afirmativa. Becker resumía en una de sus rimas las 4 claves que para él daban sentido a la poesía: el misterio, la naturaleza, los sentimientos y entre estos especialmente el amor. En este breve recorrido histórico hemos confirmado que todos ellos han sido hilos reiterados en el tiempo. Quizá la base nos la da esta rima 4 beckeriana con sus motivaciones poéticas enlazadas. Empieza: no digáis que agotado su tesoro, de asuntos falta, enmudeció la lira. Podrá no haber poetas, pero siempre habrá poesía. Así que podremos concluir con el autor de las rimas que podrá no haber poetas, pero siempre habrá poesía. Muchas gracias. Buenas tardes. Mi nombre es Aitana Monzón y me presento en calidad de amante y aprendiz del arte, en este caso de la poesía. Pero también he de presentarme en calidad de joven y exponer los motivos que me llevan a interesarme por ciertos autores, poetas, referentes dentro de este gran universo. Lo siento por tener que ser tan franca. Quizás no sea lo que esperan de mí o lo que ansían oír. Les diré que todavía soy novata como para discernir sobre si un autor me parece más correcto que el otro, sobre si un verso me hace pensar más que otro en la belleza, sobre si ese poema o aquel me hacen viajar por distintos hemisferios. No he leído tanto como para poner en un ranking a Whitman, Shelley o Pozzi, mas sí que es cierto que en los últimos años he podido observar una nueva tendencia hacia la poesía entre los adolescentes que me hace creer más en el futuro. Sin embargo, las cosas nunca son como uno las planea. Y también he de señalar que estas nuevas tendencias se inclinan más sobre la forma urbana de hacer poesía. Digo urbana porque parece que últimamente asociamos el término urbano con el significado de popular o mainstream en inglés. Las nuevas generaciones ya no contemplan entender a Calderón, ni emocionarse con Dickinson, ni acostumbrarse a la podredumbre de los poetas malditos. Vivimos en una era de inmediatez, consumo y superficialidad. Y me pregunto yo si eso tiene que ver acaso con la poesía. ¿Será que ya no están de moda los clásicos? Esperen un momento, ¿cómo que no están de moda los clásicos? Pero dado que me han pedido dar mi humilde opinión, no veo reparos en hacerlo. Todo el mundo sabe que la adolescencia es un peaje a la vida adulta, un tiempo de cambio y reflexión del individuo hacia mundos futuros, nuevas oportunidades, formas frescas de pensar. Y aquí es donde irrumpe con fuerza el arte. El adolescente necesita encontrar su lugar en el mundo y no le sirve ir de la mano con lo ya establecido. Desea revelarse, ser distinto y destacar para simplemente no ser rechazado por los que le rodean. De hecho,
pienso que todo acto de rebeldía que se asocia a la juventud no es más que un intento de descubrir el arte, de acercarse a él y de tratar de entenderlo. Todos hemos soñado alguna vez con ser cantantes o pintores. En otras palabras, con pertenecer al arte en toda su complejidad, abstracción y plenitud. Así que rebelémonos, encontremos el camino hacia el arte. Como decía, el presente, lo quieran o no, está a merced del cambio y las tecnologías. Pero lo mismo ocurre con el arte. Hace poco leí que antes los chicos necesitaban mentir a sus padres para salir con los amigos, mientras que ahora mienten a sus amigos para quedarse en casa. Esto es en parte cierto. Nos mueve la comodidad del hogar, de encender una pantalla y tener ante nosotros el mundo, la sabiduría, el conocimiento infinito. Pero, ¿qué hay de la belleza? ¿Dónde queda? ¿Es que acaso también conmueve un Bernini visto desde el otro lado del salón? Sí, señores, esto es en lo que ha derivado el arte. En indiferencia, en ignorancia, en consumo y en olvido. La mayoría de la gente de mi edad no sabe que el presente bebe del beso anheloso del pasado. Pero lo mismo ocurre con la literatura. El término romántico se ha extrapolado a una caja de bombones y una carta por San Valentín. Pero el romanticismo va más allá del amor de los hombres, más allá de lo corpóreo, de lo carnal, incluso de lo insano, más allá de la complejidad de los seres. Busca reconocimiento, soledad, reconexión con la naturaleza. Ahora veo que hay campañas que instan a los humanos a separarse de las tecnologías y conectarse con el medio. Por favor, no sean cínicos. Ni se nos ocurra decir que algo hemos inventado. ¿Qué pensarían Wordsworth, Novalis o Darío? Sin embargo, tiendo a creer en la bondad del mundo y en la esperanza de las nuevas generaciones. Aún hay jóvenes que se deleitan con Valéry, que descubren a las poetas sin sombrero, que sueñan que un mundo azul es posible con Machado. Y eso me hace sentir parte de la raza humana, sin la cual supongo que nada de esta discusión sería posible. Entonces, entiendo que se lean poemas de Defrets, Loreto Sesma o Marwan. El torbellino de la juventud necesita saciarse de significado y pertenencia al mundo. Pero para mí, esto es solo el principio del camino hacia lo etéreo, lo magnífico, lo eterno, al fin y al cabo. No digo que la poesía actual, los slams y todas sus variantes no sean una forma de caracterizar al arte, sí lo son, pero es una forma vacua e incompleta. No tiene cimientos, complejidad, adherencia, entrañas. Puede que tales autores lleguen a ser referentes, por supuesto que sí, mas no concibo que alguien pueda vivir sin conocer la palabra maldita de Baudelaire que dice: la música a menudo me toma como un mar. O la sonata que desprende Lorca de sus labios: ¿se deshelará la nieve cuando la muerte nos lleva? ¿O después habrá otra nieve y otras rosas más perfectas? No puedo dar juicios de moral, ni tampoco tengo respuesta que explique las tendencias de los jóvenes con respecto a su búsqueda personal de referentes en el campo de la poesía. No hay dos corazones iguales, ni tampoco hay dos plumas iguales. Incluso si digo que mi poesía bebe de versos malditos que ya han muerto, puede que cambie de opinión y que en un tiempo abra los ojos y encuentre bello lo que ahora denominamos presente o vanguardista. Sin embargo, sé que mi escritura va a la par que mis sentimientos. Escribir para mí es algo necesario, aunque a veces quizás también sea un tormento. Pero lo que sí que tengo claro es la raíz, el mecanismo interno, el tronco que sostiene mis ideas. Quizás siempre estemos buscando la belleza, aunque quizás nunca logremos del todo encontrarla. Puedo decir que en mi caso
prevalece siempre esa búsqueda del balance entre lo ético y lo estético, que tanto fascinaba a los clásicos, el ethos, el pathos. Entonces, puede que mis referentes hayan muerto hace 1000 años. ¿Qué más da? ¿Qué importa eso? Su esencia está presente en mi verso, en ocasiones simbolista, intimista o sinuoso, como el mármol que define delicadamente las curvas de una escultura clásica de alguien que fue referente incluso para mis referentes. Con esto quiero pedir disculpas. Como dije al empezar, no soy lo que ustedes piensan. Quizás tuviera que entregarme a la corriente que ahora parece estar de moda. Reitero mis disculpas. Siempre he sido rara avis y no creo que el arte del verso sea algo caduco o decadente. De todas maneras, dejen a las almas libres revelarse. Como si no, alcanzaremos el progreso y la libertad. Me despido de momento, pero antes quisiera recordarles algo. Cuiden al arte como les gustaría a ustedes ser cuidados. La belleza que les rodea, la más etérea, la más frágil y pura en todas sus formas, no es más que un alma letal y tierna. Poesía. Buenas tardes. Bueno, yo creo que con lo que han dicho las 3 personas que me han precedido se podría acabar perfectamente la conferencia. Y yo lo único que voy a hacer un poco, pues, en refrendar, incluso pues, con algunos ejemplos, pues prácticamente todo lo que han dicho. Exactamente se ven muchos artículos sobre que ahora sopran buenos tiempos para la lírica, algo que nunca ha sido así. Siempre hemos dicho malos tiempos para la lírica, pero ahora no es cierto. Este fenómeno de la poesía es una realidad y, indudablemente, como bien ha dicho Luis, son las redes sociales las que han hecho estallar este renacimiento de la poesía. Acostumbrados, sobre todo en la literatura, a parcelar las diferentes épocas, Rafa nos ha ilustrado perfectamente desde el nacimiento de la poesía hasta prácticamente pues, la generación del 27, que es la última referencia, y luego la generación del 36 y la del 50, etcétera. Pues vemos que lo que se llamaban antes generaciones tenían un concepto diferente. Siempre había un momento, un hecho por el que se creaban, y también decían que tenía que haber una foto, porque si no había una foto no había generación. Hoy día la foto no existe porque Internet, todo esto se puede decir que estamos todos metidos en la misma foto, y esto de la globalización no da tiempo para que todos se junten. Pero bueno, en realidad se está presente a la vez en todos los sitios. Todos recordamos pues, la generación del 98 y los hechos acaecidos en el 98, la generación del 27, que se hace en torno a un homenaje a Góngora, al denostado Góngora. Y luego hay una serie de generaciones de posguerra, generaciones de los 50, y después, a partir de la generación de los 50, que todavía no estaba en los textos, no estaba en los textos escolares, nosotros hemos estudiado siempre hasta la generación del 27, por lo menos yo es lo que recuerdo, aunque yo tuve la suerte pues, de estar en un seminario, y como se tenía acceso a todo, pues en el capítulo de libros prohibidos, cuyo profesor deja la llave a la vista, pues fuimos capaces de leer todas las obras que los mortales españoles no podían leer en ediciones de Losada, etcétera, etcétera. Claro, cuando algo está prohibido, de cabeza, ¿no? Yo me leía Lorca con pasión, me lo repetía. Claro, yo tenía 15 años, ¿no? Entonces fue una suerte aquella prohibición. Actualmente las generaciones han cambiado. A la nuestra se le llama generación X. Y dentro de esa X hay muchas cosas. Después hemos tenido unos hijos que son los millennial, y ahora vienen los polmillennial, que también se llaman generación Z.
Son generalmente pues, nacidos entre 1994 y 2010, gente muy joven, y que indudablemente tienen una serie de circunstancias muy claras. En primer lugar, no conciben un mundo sin wifi, sin YouTube, sin Instagram, sin pantallas. Pueden usar hasta 5 dispositivos a la vez. Son más recelosos con su intimidad. Esto es interesante porque a veces, sobre todo los que no somos de esta generación, yo lo observo sobre todo por Facebook, que algunos, vamos, se desnudan literalmente y cuentan cosas que yo decía, pero hombre, cállatelo, que yo no tengo por qué saber tus intimidades. Pero ellos son más recelosos por la intimidad porque, en cierto modo, son más conscientes de los riesgos que conlleva, lo cual es bueno. Están habituados a hacer múltiples tareas porque tienen todas las fuentes de información, también, lógicamente, de desinformación. Son más autosuficientes, más autodidactas, están muy preparados, pues entre otras cosas debido a la época de inseguridad laboral, de crisis económica y de extremada competencia, que les hace ser eternamente becarios, eternamente aprendices, eternamente sin sueldo. Tienen, lógicamente, también un vocabulario propio, como luego veremos, pero vamos, esto es algo que ya, como ha dicho Rafa antes, se viene de las vanguardias. Ese poema de Vicente Huidobro, el poeta puede romper todas las normas, siempre que sepa edificarlas. Es como el arquitecto aquel que dicen, bueno, destruye este edificio. Si no sabe cómo está construido, no lo destruirá en condiciones o se te caerá encima, ¿no? Entonces, claro, pues Vicente Huidobro y estos que tienen todas las normas, pues han leído también toda la vanguardia, que es rompedora, utilizan un nombre guerrero, vanguardia, pero lo que tratan es de romper con todo lo establecido y nos traen un aliento de poesía remozada que es muy interesante. Tienen también una sexualidad muy abierta. Hay unas estadísticas que nos quedan, yo he leído esta estadística y se me queda un poco confuso, pero bueno, dice, tan solo el 66% de los jóvenes con edades comprendidas entre 16 y 22 años se identifican exclusivamente heterosexuales. Solo el 66%, es decir, 2 de cada 3 son heterosexuales y 1/3 no. Esto ha variado a lo largo de los años porque en los millennials era un 71% y en nuestra época era un 85%, que bueno, también es la que los armarios estaban cerrados, ¿no? Demuestran también un mayor activismo social, eso está claro, con causa y sin causa, porque también es cierto que muchos de ellos trabajan en ONGs, trabajan pues, en hospitales, en residencias y sus ratos libres pues, los dedican a esto. Y luego, claro, buscan trabajos, entre comillas, con una cierta flexibilidad a ser posible desde casa. Esto sería un poco las características de esta generación. Lógicamente, Internet es su paraíso, ¿no? Es el paraíso de estos nuevos jóvenes y su poesía, como también ya Aitana nos ha dado unos breves pincelazos, es cotidiana, sencilla, directa, fiel a temas atemporales, como también ha dicho Rafa, que son los de siempre, como el amor, la muerte, y quizá también un poquitín más el sexo, porque ya no tienen el tabú del sexo que teníamos los de nuestra generación. Son mucho más explícitos. Aquellos jóvenes que leían a Lorca y a Miguel Hernández, ya tuvieron la ocasión de leer a Lorca y a Miguel Hernández en los colegios e institutos, pues ahora han dado un salto, pero cualitativo, y antes han nombrado, por ejemplo, a Marwan, que por cierto vendrá aquí dentro de en el mes de noviembre. Es que este es un joven que empieza a hacer poesía, pero luego lo mezcla con música, ha colaborado con Pedro Guerra, con Jorge Drexler, con Ismael Serrano, y su libro, que esto ya es impensable, Todos mis futuros son contigo, editado por Planeta, pues tiene las 60.000 copias. Teniendo en cuenta que las editoriales estaban acostumbradas a sacar 500 ejemplares y que raro autor llegaba a una segunda edición,
incluso pues quedaban unos 200 almacenados que al final los tenían que destruir, pues ha cambiado muchísimo, ¿no? Y ese, claro, pues todas las editoriales no son tontas y entonces saben que todos estos autores que tienen tanto poder en la red, que tienen tantos links y tantos apoyos, tantas lecturas, pues hay que publicarlos, porque la editorial al final busca su propio beneficio. De hecho, por ejemplo, los concursos literarios que antes eran anónimos, complica, ahora ya no importa que se conozca el nombre del autor. Y no solamente admiten, antes todos los poemas tenían que ser inéditos, ahora no importa que hayan aparecido en Internet, ¿eh? De tal manera que, claro, pues esto le ha venido muy bien y ha habido premios importantes como son pues, el premio Melilla, con una dotación ya de 18.000 euros, pues que ya gana gente joven que indudablemente, no digo que no esté preparada, está preparada, pero quizá también le falte un puntito, Aitana nos lo ha confirmado, de aprendizaje. Se es joven, se ha leído fuentes, claro, si nosotros observamos simplemente, muchas veces para ver el tema de los textos, basta con ver ¿tienes el de Aitana? Sí. Basta con ver un poco los índices, ¿no? Si vemos en el al final, los índices de Aitana, pues resulta que aquí hay poemas, se titulan Silva Silvae, hay una canción clásica, el de Cornualles, 1795, que es un poema precioso, un poema río enorme, que ganó el premio de Cáceres de Gabriel y Galán. Ofelia o Cómo sentir está hablando de un personaje ya muy conocido tanto por la pintura como por la literatura. Algoritmos clásicos, donde mezcla el lenguaje matemático con el lenguaje. Habla de Lord Byron, de Éxodo y de, por ejemplo, Cupido, pero lo escribe con Q, Cupido, pues un poco con esa ruptura que los poetas pueden hacer y dentro de la modernidad que utilizamos la Q para el qué, ¿no? O epitafio de Venus a Adonis. Entonces, claro, pues es Aitana tiene una buena base, ya lo dijimos cuando presentamos el libro, lo cual es estupendo, ¿no? Va a ser un libro amplio, porque los libros de poemas, si veis, suelen ser aproximadamente la mitad o la tercera parte, pero ahí, bueno, Aitana ha echado, ya tiene otro, me ha dicho, ya más o menos en preparación, en fin, creo que veremos muchas cosas de ellas y además muy interesantes. He nombrado a Marwan, pero tenemos también a Elvira Sastre, con más de 60.000 seguidores en Twitter, a Irene X, a Loreto Sesma, que también tiene 130.000, ha publicado además una novela, yo sin ser con ánimo de crítico, en fin, bueno, una novela. Insisto, la novela ya es un paso diferente. Así como la poesía, hay mucha poesía epigramática, es decir, por las prisas y por el contenido de Twitter y tal, a veces son poemas de 2 o 3 versos, epigramáticas con fondo interesantes, ¿no? Tenemos también a Carlos Salen, bonaerense, pero aquí estoy citando una serie de nombres en los que mezclamos la juventud desde los 23 años hasta los cerca de 50, pero que también se han sumado a este tema de la red. La poesía, pues, como digo, está ya en las redes y, de hecho, por ejemplo, en la última Feria del Libro de Madrid, lo que no había ocurrido nunca, pues había que poner hasta vallas para llegar a unos ciertos poetas que también, como digo, muchas veces son creativos, que lo mismo hacen poesía, que hacen pintura, que sobre todo hacen música. Entre ellos, por ejemplo, bueno, uno de los valores que también alguna vez hemos dicho, pues es el repentismo. El repentismo sobre todo, tiene una base fundamentalmente cubana. Conozco personalmente, por ejemplo, a uno de los mejores repentistas cubanos que vive en Almería, Alexis Díaz Pimienta, que es una persona que es capaz de hablarte en verso, pero no en un verso cualquiera, un romance que podía ser fácil, sino que te puede hablar tranquilamente en décimas sin parar. En la última, por ejemplo, ha trabajado también con músicos, él también es músico, y, por ejemplo, en el reciente Carnaval de Cádiz, pues estuvo, por ejemplo, con Sabina, intercambiando una serie de décimas, y es muy interesante.
Esto, nombrando a Sabina, me voy a hacer una pequeña reflexión, y es que en algún instituto he visto que se trabajan las figuras literarias con las letras de Sabina, lo cual me parece un enorme acierto. Yo recuerdo que estuve también en el único año que he dado lengua y literatura en el Benjamín, como tenía un taller de escritura, pues trabajamos poemas de Luis Alberto de Cuenca. Por cierto, Luis Alberto de Cuenca, una de las grandes referencias incluso de los poetas jóvenes. Hay una cosa muy curiosa, como a veces se cruzan los destinos, y este libro de Cuaderno de Vacaciones de Luis Alberto de Cuenca ha sido mi libro de verano. Pero estoy hablando con Elías Marchista y me dice, ¿sabes qué libro me lleva este verano? Cuaderno de Vacaciones. Y luego ves a Sastre y todo esto y dice, Cuaderno de Vacaciones. Es decir, que la poesía, como bien decía Rafa, se edifica, y decía también Aitana, se edifica sobre la poesía. No hay una gran diferencia entre el contenido, la cotidianidad de Luis Alberto de Cuenca y la poesía que se hace actual. Y los temas, por ejemplo, del amor, que ha dicho Rafa, pues ese amor que ahora es un poquitín más, entre comillas, sin querer que sea negativa la palabra, más deslenguado, también hay autores que lo han hecho. Por ejemplo, el querido amigo nuestro, Javier Velaza, tiene un poema que yo lo leí en cierta ocasión entre mis alumnos de poesía, y al final una mujer que es de mi generación dice, uff, en pedazo de dice, yo no puedo con esto. Luego ya lo leeré porque... Pero bueno, es que es una poesía más descarnada, ¿no? Como digo, hay mucha poesía que los jóvenes son muy receptivos, no tienen miedo a las fórmulas. Como decía Luis, se da mucho la poesía híbrida. La mayoría de ellos también acuden al microrrelato, es decir, no hay apenas diferencia. Y desde luego son deudoras de las vanguardias. Las vanguardias siempre están presentes. Aquí hemos tenido la suerte de conocer a uno de los mejores vanguardistas, quizá el más puro vanguardista que ha tenido España, Francisco Pino, Paco Pino, que dio una conferencia en Castelruiz. Yo la tengo grabada, es un tesoro. Yo no creo que se haya hecho una conferencia tan preciosa sobre Tudela, una auténtica maravilla. Se la cedía a la Fundación Jorge Guillén, porque la querían, pero vamos, es una auténtica maravilla. Y conservo a mano, se lo pedí porque no lo podía evitar, lo que había escrito sobre la conferencia. En fin, son esas pequeñas cosas que a veces tenemos como tesoros, ¿no? Uno de estos poemas epigramáticos, pues vamos, idea, que aparecen, por ejemplo, en Instagram, por ejemplo, ese dice, inmensamente proporcional. Veo, ¿qué ves? Pues en general, mucho gusano y poca mariposa. Son poemas para darle vuelta. Pero también algunos de nuestros autores, porque aquí se escribe poesía y muy buena poesía. Hace poco presentamos este librito de Miquel Arilla, En la ciudad sin mar, un poemario precioso, y cogido simplemente también uno de sus poemitas epigramáticos, que son de estos que hay que volver a releer porque son pensamientos condensados, ¿no? En el techo que cubre al sendero inmortal, las señales dejaron de latir, pero jamás latió tanto un camino. Hay poemas, pues, como digo, de Luis Alberto de Cuenca, pues este tipo de poesía que es tan cotidiana, ¿no? Su cuerpo. Bueno, tiene algún poema. Yo recuerdo cuando vino Luis Alberto y estuvo en el Benjamín dando una charla, claro, algunos de sus poemas son realmente escatológicos, fuertes, que casi pornos, y los chavales solo le preguntaban por ese poema. Dijo, ¿ves? Aquí hay que enseñar más poesía erótica o mística, que es lo mismo, y menos gramática. Yo, recientemente, ahondando en esto, había un pensamiento de alguien que vi también en internet que decía, y era profesor, decía, habría que empezar a romper todos los programas y volverlos a hacer.
porque en el tema del lenguaje hay que enamorar, y lo que enamora es la palabra, y si los alumnos, los adolescentes entran con esto, dales esto. No empieces con la gramática, sobre todo la gramática generativa, aquella ramificada que yo jamás se la pude explicar a mi hija, aun habiendo hecho filología, para que veáis lo complicado que era. Bueno, Su cuerpo, ¿no?, de Luis Alberto de Cuenca. Permaneció de pie junto a la puerta, vestida solo con una toalla ceñida al cuerpo. Me miraba como si quisiera que yo la devorase, y eso acabó con mi resaca. El día no podía empezar mejor. Me dijo: me gustas mucho. ¿Hasta qué punto? Dije. Hasta este punto, dijo. Y la toalla cayó al suelo, y la charla terminó. En el de Javier Velaza, lo voy a leer también, ya que lo he nombrado, alguno me va a decir, ¿por qué no lo lees? Es absolutamente, como dice, no diría bestial, que hay un poemario, por cierto, bestial, de Lilian Pallarés, que lo acaba de publicar también Olifante, que es también muy explícito, lo titula Bestias, pero es un poema realmente a mí me encanta, vamos. Para otros la mesura, para otros besos asosegados, despaciosas caricias, ternuras, educada pasión, prudente pausas, calmo previsto amor. Todo eso para otros. Y también para esos las palabras de azúcar, en susurro, manidas cantinelas, te esto, te aquello, y candelabros trémulos, y sedas, y perfumes. Para otros esas cosas, o para ti tal vez en diferente sitio, o para mí en tu ausencia, mas no para los dos ahora y juntos. Nosotros no sabemos amar como alimañas, con dentelladas fieras sin piedad a degüello. En tierra nos batimos con saña de animales salvajes, predadores por el fuego cercados. Y colisionan dientes, pieles penetran uñas, orificios anegan de mares de saliva, y hasta los huesos crujen crispados del abrazo. Con gargantas, con puños, nos amamos con todo, descuartizando miembros a jirones, entre terribles gritos de vientre proferidos. Encarnizadamente voraces, nos amamos hasta la última sangre, a muerte, a muerte, a muerte, como bestias. En este renacer de la poesía, como digo, el término generacional resulta algo ambivalente y hay nombres que son interesantes, insisto, de diferentes edades. Andrés García Cerdán, reciente premio Hermanos Argensola, que tiene un libro estupendo titulado Defensa de las excepciones. Voy a leer algunos de ellos porque yo tengo aquí mucho preparado, pero estoy viendo el reloj que corre demasiado. Por ejemplo, tiene este que lo titula Ben Minor, y dice: en aquel tiempo Kurt enchufó la guitarra, se inclinó hacia su izquierda, habló con el lenguaje de los ángeles y de un zarpazo cambió el curso del río Wisak. Cayeron catedrales, el mundo fue vendido como si no importara nada. Nosotros aprendimos a no pedir perdón, a no tener miedo al ruido, a revolcarnos en el suelo eléctrico. Y aprendimos a enloquecer con calma y a amar a aquella chica rubia que, como todo, aún estaba por llegar y ya se había ido. Dentro de de Skandar Auget, también con sus títulos provocadores, tiene uno que se titula Co-Razones y otro que ha tenido muchísimo éxito, que una dos palabras y lo titula Follamor, todo junto, Follamor. Entre los epigramáticos que tiene dice: perder la fe es como perder las llaves de tu propia jaula y, aferrado a sus barrotes, dudar de si ojalá esté abierta o cerrada. Benjamín Prado, que aún es mayor, también es uno de los que hoy resulta un referente, aunque es, insisto, de diferente generación, como César Brando. No sé si sabéis que César Brando ganó el programa Got Talent de Telecinco recitando 3 poemas. Con el primero salió seleccionado, con el segundo salió seleccionado y en el tercero
un poema a su madre, con este ganó. Es un poquitín largo, pero con esto quiero medio terminar, porque me queda uno ahí y no alargarme más, pero con este creo que lo tengo que leer, porque creo que es un poema que reúne todo el amor en los clásicos, pero también las nuevas palabras, todo lo que resulta en Internet. Poema a su madre. Hola, esta carta debería haberla escrito hace 2 años, así que por esta vez, permitidme hablar en primera persona y os prometo que ya acabo. Mamá, me encanta escribir a ordenador, aunque detesto todo lo que trae el Word 2016 como predeterminado. Sonará extraño, pero es como si la existencia me hubiera concedido la habilidad de leer entre opciones de interlineado. Y la verdad es que detesto el cuerpo del Calibri, los 11 puntos y el 1,0 de espaciado. Mamá, me enseñaste que la vida resumía en pedir disculpas, dar las gracias y decir por favor. Y también en guardar cada 5 minutos los archivos de Word, porque en cualquier momento podía producirse un apagón y nos quedábamos días sin luz. Mamá, gracias por tu gratitud, por todo lo bueno de preocuparte del cuándo, del cómo, de dónde y con quién salía. Yo y mi juventud. A veces contestándote con mala actitud, hasta que tú y tus collejas me recordabas que pa' mala tú. Mamá, lo siento por entender demasiado tarde, que por más veloz que sea el amor a primera vista, siempre quedará segundo si se enfrenta al amor de madre. Por enseñarme que padre no solo es aquel que tiene un hijo, padres son todos aquellos a los que los sueños les quedan pequeños, a lo poco que duermen por cumplirlos y aparte. Lo siento por buscar lo extraordinario en otros planetas, por contestarte con mensajes cuando ya había encontrado vida en llamarte. Mamá, ahora el mundo se detiene cuando hablo, mamá, porque tú te casaste con la felicidad y no firmaste la separación de los bienes. Y ahora jamás volverá a pasar por mi cabeza la idea de quitarme la vida, porque la felicidad me debe la mitad de todo lo que tiene. Mamá, tal vez yo solo sea un instante, como una de esas faltas ortográficas que en el Word 2016 se corrigen solas o se borra. Mamá, tal vez yo sea eso. Pero yo te quiero recta, a doble espacio y en Times New Roman. Gracias. Un poema, como veis, precioso. Y termino con un poema, que voy a poner aquí para que lo veáis, de Pedro Casariego, uno de los poetas, porque claro, ha habido poetas jóvenes que han triunfado. Luis ha nombrado, por ejemplo, El don de la ebriedad, maravilloso, el de 20 poemas de amor y una canción desesperada. Tenemos otros poetas que son, bueno, tremendos. Por ejemplo, estaba acordando ahora, entre otros poetas, pues aparte de Pedro Casariego, de Félix Francisco Casanova, que murió con 19 años y dejó una obra tremenda. Pero también Pedro Casariego pertenece a este tipo de poetas que no se sabe si murieron o son poetas suicidas, al estilo de Rimbaud, y rompen todas las normas. Me encantó ver este texto en un libro de texto, lo cual me pareció maravilloso. Y además se prestaba mucho a un juego, porque yo les dije, sobre todo a los chicos, a las chicas les hice otra propuesta, que me escribieran un poema con anuncios para ligar, anuncios por palabras, que tenía que empezar: necesito chica que sepa planchar. Había poca poesía en mis alumnos, porque todos querían una ama de casa en condiciones, ¿no?, de las de antes. Y continuaban, sí, y que me espere con una cervecita en la mano cuando yo venga hecho polvo del trabajo. O sea, un machismo integral. Y yo, claro, les dejo a las chicas, a ver, ¿quién contestaría? Pues ninguna. Claro, cuando les leí esto, pues vieron otro enfoque, ¿no? Y fijaos que además, lo que hemos dicho antes, basado en las vanguardias, rompe muchas cosas que, claro, los chicos me decían, oye, ¿y por qué ha escrito...? Bueno, además aquí no está correcto. En realidad corazón escribe la C en un lado y oración en el otro. He hecho una mala copia. Bueno, pero el texto es interesante, ¿no?
Necesito chica que sepa planchar mis labios con los suyos y tender su ropa eternamente junto a la mía y quitar las manchas de mi corazón con su mirada. Yo pondré la mesa y la caricia en su ramo de lunas y trataré de andar muy despacio cuando ella no tenga prisa. Como veis, las vanguardias, el espacialismo de Garnier, el letrismo de Isidore Isou, todas las vanguardias están ahora y están presentes en todo eso. Bueno, y perdón que me he enrollado demasiado, lo siento, que no mira mucho el reloj, y muchas gracias por aguantar. Me he pasado mucho, no sé si hay alguna pregunta. Si tenéis alguna pregunta después de estos 3 lujos que hemos tenido en la mesa de preguntas, reflexión, una poesía. Ven, traemos por favor el micrófono, más que nada porque, bueno, voy a ver en internet si hay preguntas. Como no quiero que se prolongue mucho, una simple frase. La digo yo, que soy médico y estoy formada en pensamiento científico. La frase es del gran Federico García Lorca. La poesía llega donde la física y la filosofía no llegan. Quien lo descubra es maravilloso. Palabras que curan. A ver, estoy mirando en internet, pero no tenemos preguntas. Sería una pena. Otra pregunta ahí. Sí, hola, buenas tardes. En primer lugar, enhorabuena a los 4 porque me habéis dejado perpleja de lo maravilloso que habéis estado los 4. Pero esta pregunta va dirigida a Aitana. Aitana, yo quisiera saber, después de tu desarrollo y de tu escritura tan fantástica, ¿cómo te mueves tú con tus amigos, en tu entorno? Porque con esa sensibilidad tan especial, ¿cómo reaccionan o cómo reaccionas tú? O sea, es una pregunta que es muy difícil que la poesía en estos momentos llegue a todo el mundo. Entonces, quiero saber un poco tu opinión. Bueno, pues yo creo que esta respuesta tendría que hacerla algún amigo mío, así que no sé. Pero yo creo que una de las razones por las que igual escribo es porque, de hecho, las relaciones sociales no se me dan muy bien. Entonces, soy una persona bastante... Mi madre se ríe, pero es verdad, ¿eh? A ver, soy una persona tímida, digamos, aunque no lo parezca. Pero yo creo que esa es una de las razones. Si fuera una persona más extrovertida o X, pues igual no escribiría. Y claro que ahora que en la universidad y eso, pues sí que tengo más amigos pues que escriben también o que, no sé, que hacen teatro. Entonces estas cosas como que se potencian y por fin es como que he encontrado a personas con las que igual puedo hablar o de algunos temas que nos interesan. Pero yo creo que mi relación con todos mis amigos es igual y la poesía yo creo que la dejo un poco en casa y yo creo que también es una manera de, cuando salgo de casa, como un poco de deshacerme porque, como he dicho antes, la poesía es algo que yo necesito, pero también es un tormento porque es que siempre estoy pensando. Entonces, socializarme es la mejor manera de dejar de pensar. Así que... Bueno, me has contestado en parte, sí, pero... Es que tu explicación ha sido tan fantástica que entonces yo quería saber eso, cómo te movías, en qué ámbitos te movías y, bueno, ya me lo has explicado. Bien, bien. Oye, enhorabuena porque ha sido fantástico. Habéis estado los 4 increíbles, de verdad que ha sido un rato, una velada preciosa. Y enhorabuena a ti, Aitana, porque tienes mucho camino por delante y además con muchos premios y mucha soltura para todo. Gracias. Gracias.
¿Alguna pregunta más, Pepe? Aquí adelante. No, para que nos oigan en internet. No se calla, ¿sabes? No se calla. Muy bien. Oye, bueno, quizás va dirigido a cualquiera de vosotros, no sé. Así como en la pintura a principios del siglo XX hubo esa revolución total en la que se destrozaron formas, colores, medidas, con la vanguardia de principios del siglo XX, en la poesía también existe ese poema abstracto, inverosímil, que no tiene nada que ver con medidas, formas, terminaciones. Sí. Existe también. Sí, incluso hemos hablado que muchos de los poetas son poetas visuales. El cuadro El Fureste de Bansky es un poema que se titula El amor está en el aire, que refleja un poquitín toda esta generación, y que otros lo titulan El cóctel molotov de flores, ¿no? Es una especie de oxímoron, una figura literaria que antes ha nombrado también Rafa, de las contradicciones amorosas, del hielo abrasador, del fuego helado, del silencio sonoro, entonces lo mismo, ¿no? Entonces, claro que les hay. De hecho, por ejemplo, antes yo he hecho alusión a Francisco Pino. Francisco Pino, los últimos libros que tiene, son 3 libros, en los últimos ya no aparecen ni siquiera letras. Es un libro escultura, es un libro con agujeros, con pegatinas de colores, con esto. Pero claro, si ves todo el proceso para llegar a eso, Francisco Pino es un escritor que ha hecho unos sonetos magníficos, que ha bebido en los clásicos, que pasó una época también mística. Tiene, por ejemplo, un librito dedicado a Mondrian, y todos los poemas tienen forma cuadriculada, al estilo de Mondrian. Es decir, que hay un paralelismo clarísimo. De hecho, pues las vanguardias, sobre todo el surrealismo, pues tenemos Poeta en Nueva York, de Federico García Lorca, tenemos todos los ismos que ha nombrado Rafa. Es decir, todas las artes tienen un paralelismo, la danza incluso. Acuérdate de la explosión de la primavera, de Tchaikovsky, en fin, todos estos empiezan a romper con lo anterior porque están casados. La fotografía, por ejemplo, la llegada de la fotografía hace que todo se rompa, incluso la pintura tan clásica de los retratos, ¿no? Entonces, todo eso esto aparece. Y sobre todo, ya digo, Francisco Pino lo digo pues porque prácticamente fue vanguardista de principio a final de su vida. Y es un hombre pues, que nació en 1910, estamos hablando. Es decir, que claro, tenía toda esa preparación, pero luego se quedó prácticamente solo. Sus primeros libros editaba 20 libros para los amigos. Estaba siempre riñendo con los editores. Cuentan como anécdota que uno de sus libros lo titulaba Máquina Delicada, fíjate esa ruptura de esto, y de la imprenta puso Máquina Delicada, y le dijo, joder, Francisco, fíjate un poco que lo que me has puesto aquí. Y como tuvo que rehacer todo esto porque, claro, el otro no entendía. Entonces, claro, hay un paralelismo totalmente. Las artes no van separadas, van siempre de la mano. Sí, sí. Bueno, si no hay más preguntas, agradecer a todas las personas que estáis aquí vuestra atención, y yo quería hacer un agradecimiento especial a los 3. A Rafa, bueno, pues por su tarea en la UNED de tiempo, y por el recorrido que has hecho acerca de la poesía a lo largo de los siglos. Ese recorrido que ha sido muy visual, perdóname, muy estructurado, muy claro, en el que hemos visto la respuesta que se daba a través de la poesía, a través de los tiempos. Muchas gracias, Rafa. A Pepe por sus colaboraciones durante mucho tiempo con nosotros, siempre con una sonrisa. Creo que nunca has dicho que no, eso te lo quiero agradecer y espero que sigas diciendo que no. Y agradecerte, además de la foto de Bansky, que yo creo que es esa actualización sobre la poesía urbana que has hecho, ¿no? Esa poesía reivindicativa, violenta, activista, social, feminista, ecologista, un poco todo ese planteamiento, ¿no? Y esa paradoja entre ese anonimato lírico público, esa paradoja que decías, ¿no? Con ese altavoz que decíamos de Internet. Y Aitana, y me van a permitir que la deje para el final, pues esa ilusión, frescura que nos da a todos, ese creer
en la gente de su edad, porque responde a esas preguntas y las responde a través de una reivindicación de lo clásico que me ha encantado. Es difícil que uno pueda hoy leer cosas como la Ilíada o la Odisea, ¿no? O reflexiones de la muerte como lo que ha referido Rafa, las coplas a la muerte de su padre Jorge Manrique. Es una pena no leer eso, que los jóvenes no estén leyendo eso. Bueno, yo creo que en las clases lo leéis, pero aquellos que no lo dan en clase, pues... Decías de Becker que se escribía por misterio, naturaleza, sentimiento, amor. Yo añadiría también sociedad, sexo, decías también, ¿no? Que supongo que todo esto te hace escribir. Y supongo que en estos momentos la forma te modulará tu mensaje, pero que la esencia es el mensaje. Lo otro es el arte, pero la esencia es el mensaje. Supongo que necesitas esto, ¿no? Como algo catártico, como en esa mezcla de tormento y solución que decías, ¿no? Por un lado tormento y por otro la solución, ¿no? Te pido, por favor, que sigas tímida, porque si sigues tímida seguirás escribiendo, ¿eh? Y dos ideas simplemente que me han venido a la cabeza. Una, que un programa de estos tan vistos como Got Talent lo gane una persona con 3 versos, nos está reivindicando la poesía. Y dos, me habéis dado una idea de que traigamos de nuevo a Luis Alberto. Luis Alberto ha venido, yo creo que 2 veces o 3, también vino al instituto. Aquí está sentado 3 veces, me parece ya, de la mano de Elena Casas. Han compuesto un poema juntos hace poquito. Y bueno, habrá que traerlo para que lo vea Aitana, ¿eh? Bueno, nada más, muchas gracias de verdad a los 3 por venir. Con esto finalizamos la celebración de estos 20 años como centro asociado. 30, aunque en el logo pone 30, realmente estamos celebrando los 20 años de centro asociado independiente de la UNED y 10 años de cátedra y centro tecnológico. Bueno, vamos a seguir trabajando. De verdad, muchísimas gracias a los 3. Ha sido una verdadera delicia teneros hoy aquí. Muchas gracias.